Clasificación A. Apto para todo público. Dios les bendiga en este día a todos nuestros amados hermanos y amigos que nos ven a través de este canal Goel TV. Le damos la más cordial bienvenida. Este es su programa Una Sola Carne, el cual se ha dado en este canal para la restauración y formación de los hogares, de los matrimonios. En este día vamos a estar iniciando con una pequeña oración este programa para que el Señor sea glorificándose y sea en este día hablando a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Dios, en este día. Bendice, Dios, este programa, Señor. Mira a todos los amigos y hermanos que nos están viendo a través de este canal, a través de Facebook, a través de la página web. Te pedimos en esta hora que seas tú abriendo nuestros entendimientos, Señor, y que podamos comprender, Señor, tu palabra. Que, Dios mío, seas tú glorificándote en medio de este programa, que tomes el control de todo, Señor, que restaures hogares, Señor, que rompas cadenas, que te lleves todo desamor, Señor, espíritu de divorcio, todo lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Bendice este lugar, bendice este programa. Toma el control de todo, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Amados amigos y amados hermanos, te estamos invitando también en esta mañana a que veas o escribas tus mensajes, tus peticiones, tus preguntas a través del chat que está en la página web www.elgoel.com. También a través de Facebook, en la página El Goel TV. Ahí puedes escribir tus inquietudes, tus preguntas, tus peticiones para que al final del programa estemos orando por ella. También les damos un saludo a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, de la Iglesia El Goel, a todos nuestros hermanos que nos ven a través de este canal en el negocio Acabado Gráficos del Caribe. Un cordial saludo, Dios les bendiga. En este día vamos a seguir bajo el tema que es cómo lograr una buena relación de pareja. Y vamos a estar hablando sobre un tema que se da en todos los hogares, en todos los matrimonios, y es el cumplir el deber conyugal. En este día les acompaña mi esposo Orlando Castro y su servidora María de Castro. Amén, amor. ¿Qué nos vas a compartir acerca de este tema en específico que vamos a hablar hoy? Sí, es un tema bastante interesante, ¿verdad? Porque hablar del compromiso, o como la Biblia lo llama, el deber conyugal, es fundamental para poder lograr esa buena relación de pareja perdurable, que es finalmente con el propósito que Dios lo dejó. Número uno, para Dios lo dejó, ¿verdad?, para que el hombre procreara o se multiplicara, pero también para que la relación de pareja lograra tener una estabilidad, porque en el plan de Dios el matrimonio es para toda la vida. Amén. Y por eso Dios dejó el sexo, ¿verdad?, que es esa parte fundamental dentro del matrimonio, y es lo que en esta mañana quisiéramos hablar acerca de ese deber conyugal, tanto del hombre como la mujer. Así que usted que está allí, sabemos que estos temas, ¿verdad?, quizás la gente trata de buscar solución a los problemas del matrimonio, de pronto, como dicen secularmente, profesionalmente. Pero ese profesionalismo está ideado, está basado en la psicología,
en el humanismo Amén. y de pronto el hombre no busca, ¿verdad?, la dirección de Dios, porque el propósito de estos programas es transmitirle a usted lo que Dios recomienda para la estabilidad del matrimonio. Y usted va a ver que los mismos que aconsejan, entre comillas, profesionalmente a otras parejas, ellos mismos no pueden sostener una relación, no pueden sostener su relación matrimonial. ¿Por qué? Porque es que el humanismo lo que ha hecho es emancipar de Dios, alejarse de Dios, y el hombre creado no puede dejar de lado lo que Dios enseñó en su palabra para que el matrimonio se sostenga. Así que la gran problemática, el aumento de divorcio en la sociedad y la promiscuidad sexual se ha dado precisamente porque el hombre no ha querido escuchar lo que Dios enseñó al respecto, y por eso vemos los grandes fracasos que han habido en la sociedad. Amén, así es. O sea que el sexo Dios lo creó. Sí. No es malo, como a veces muchos lo hacen. Lo han querido exactamente, lo han querido hacer ver, ¿verdad? Como de pronto, como por ahí algunas religiones que dicen que el pecado de Adán y Eva fue el sexo. Amén. Amén. Y no es así, porque aún la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿qué fue lo que Él le dijo? Le dijo, ¿verdad? Id y multiplicaos, ¿verdad? En la tierra. O sea, si id y multiplicaos es porque ellos dos iban a mantener una relación íntima en la cual iban a procrear hijos, ¿verdad? En la cual iban a nacer hijos, que es una bendición, ¿verdad? Y es así como pues esta tierra se fue poblando con muchas personas. Como decía mi esposo, vamos a estar leyendo 1 Corintios 7, 3 al 5. 1 Corintios 7, 3 al 5. Amén. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Amén. Sí, estamos ubicados en el libro de Corintios, ¿verdad? Que es el texto base. Y el versículo 1 dice, el apóstol Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Amén. Vemos que el apóstol Pablo, esta problemática de desorden sexual se platicaba en los Corintios. Era una ciudad bastante, como lo hemos dicho, una ciudad que era aventajada por el comercio que se movía allí. Era un punto central donde los barcos llegaban, pero también fue muy dada la promiscuidad sexual, y vemos que allí se funda, la verdad, la iglesia, lo que es los Corintios, y ellos le escriben a Pablo acerca de esta problemática que estaba ocurriendo, y el apóstol Pablo comienza a corregir esta parte, porque es una de las partes que Satanás más ha usado para destruir la familia y la sociedad, y estamos viendo que la gente tiene el sexo desde el punto de vista de Dios, es algo que es muy serio. O sea, tener intimidad sexual desde el punto de vista divino es algo muy serio, porque de esa intimidad, ¿verdad?, puede salir un hijo. Claro. Y un hijo es un compromiso. Amén. Entonces, y podemos ver que en este tiempo, hablando de pronto de los inconversos, de los que
¿verdad? No tienen a Jesús en su corazón, no tienen fundamentada una vida en el Señor, en la palabra, que es algo normal Sí. enseñarle al hijo varón que el tener una, dos, tres y muchas mujeres, ¿verdad? Muchas novias, eso es algo natural, Amén. eso es algo varonil, el estar teniendo una vida promiscua, el estar en fornicación, para el mundo eso es algo natural, ¿verdad? Por eso es que hoy en día vemos muchos divorcios, muchas separaciones, porque en el momento que ya la persona, el hombre o la mujer, ¿verdad?, ya no tiene ese deseo hacia la persona, entonces ahí dicen que se acabó el amor. O sea que su amor no es fundamentado sobre el amor de Dios, como nosotros los cristianos, sino que su amor es fundamentado a través del sexo, ¿verdad? Exactamente, eso lo vamos a hablar más adelante, donde a veces la mujer, o sea, podemos ver que la mujer tiene un tiempo de donde tiene sus días de periodo, ¿verdad? También vemos donde la mujer tiene su tiempo de 9 meses de embarazo, donde hay días que está indisponible. También cuando ya tiene a su bebé, su dieta que debe de tener de 3, de 40 días, todas esas cosas. Y esto es algo que en el mundo, si la mujer tiene de pronto este tiempo que debe de reposar, ¿verdad? Entonces es cuando esos hombres dicen, bueno, si mi esposa no puede, entonces yo puedo y busco otra, porque eso es algo natural que se ve en el mundo, pero sabemos que en el Señor no. Y nosotros podemos ver que en este tiempo, en el cristianismo, en el evangelio, se están viendo estas problemáticas en los hogares cristianos. Amén. Amén. Sí, porque es que el propósito de Satanás es traer el pecado del mundo a la iglesia. Así es. Satanás sabe que Dios, una del propósito cristiano es identificarnos con Cristo. Sabemos que no somos salvos, ¿verdad?, por guardar una ley, pero sí Dios nos manda que tengamos una identificación con Cristo. Por eso Pedro va a decir, sé santo, porque Él es santo, ¿verdad? Y eso nos habla de una identificación con Él. O sea, amén, así es. Y lo de Dios es que el ser humano busque la santidad, y de hecho Cristo fue lo que vino a hacer, porque cuando Jesucristo vino a libertar a los cautivos, está hablando de que el hombre estaba bajo el dominio de Satanás para pecar, para que el hombre hiciera lo que Dios prohíbe en su palabra. Y nosotros sabemos que cuando el hombre hace lo que Dios prohíbe en su palabra, quien se perjudica es él mismo. Claro, el hombre. Y ahí vemos, por ejemplo, en el caso de la sexualidad, en este tiempo estamos viendo los temas que han sido de debate en las redes sociales, si el homosexual puede adoptar o no puede adoptar hijos. Amén. Pero nosotros, cuando leemos el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, la carta a Romanos, capítulo 1, versículo 18, donde habla de la culpabilidad del hombre, el apóstol Pablo va a presentar el evangelio como ese lugar donde el hombre va a buscar esa santificación, porque Cristo vino con el propósito. Por eso Pablo va a decir ahí, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así es. Y entonces el evangelio es ese lugar donde el ser humano debía reconciliarse con Cristo, porque el evangelio era una promesa que Dios le había hecho a Abraham, que acerca de la descendencia de él se iba a levantar aquel que iba a reconciliar al pecador con Dios, con el Padre. Así es. Y cuando reconciliados ya íbamos a obtener muchos beneficios, y el mayor beneficio era poder derrotar la muerte, ¿verdad? Amén. Porque Jesucristo resucitó de entre los muertos, dice la Biblia, para nuestra justificación. O sea que Cristo, en este momento, Él es nuestra ayuda para nosotros salir del pecado. El hombre no puede salir del pecado solo, necesita la ayuda de Cristo. Amén. Pero Pablo va a decir que como el hombre prefirió rechazar el evangelio de Cristo, entonces, contrario a ello, el hombre se entregó a los placeres, se entregó a la inmoralidad. ¿Por qué? Por rechazar el evangelio. Y nos damos cuenta de que hoy en día se critica que las parejas homosexuales no deben adoptar hijos, y yo estoy de acuerdo con eso.
Pero lo que quiero hablar lo que quiero de pronto compartir es que son las parejas heterosexuales las que le entregaron sus hijos Claro. en los brazos a esta perversión. Sí, Señor. Porque la perversión iba a ir en aumento, porque el sexo Dios lo colocó dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque es que es la única manera legítima para tener sexo, así es es. dentro del matrimonio. Si usted lo hace antes del matrimonio, es pecado, es fornicación. Y nosotros sabemos que fornicación significa porneia en la Biblia, es la palabra etimológicamente del griego porneia, que significa desorden sexual, inmoralidad sexual, una desviación. Y vemos que cuando el hombre practica relación sexual antes de casarse, normalmente la mujer o el hombre, antes de llegar a la boda, él ha practicado una promiscuidad. Eso es normal, ¿por qué? Porque lo que Dios habla se debe cumplir. Si el hombre no lo cumple, entonces le acarrea a ella misma prejuicio. Amén, así Entonces vemos que el tener intimidad sexual debe ser dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un compromiso Amén. donde se coloca a Dios como testigo del amor hacia mi sexo opuesto. Y se coloca a Dios como testigo y hacemos un voto, una promesa, de que vamos a estar juntos hasta que la muerte No separe. los separe. Amén, así Amén. es. Entonces, si una persona no siente amor por alguien, sino placer, entonces la persona no va a querer casarse con ella. Y hay culpabilidad tanto del hombre como de la mujer, porque Amén, así es. muchas parejas tienen sexo solamente por placer. Y nosotros sabemos que placer es distinto a amor, son dos significados distintos. Entonces, cuando el hombre solamente quiere tener placer y tienen relaciones sexuales por placer, más no por amor, porque el amor es el carácter de Dios, ¿verdad? El amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento como lo puede ser el placer. Así es. Amén. Sí, porque, el amor, como dices tú, es el carácter de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque Es la virtud de Dios. Como tú explicaste, creo que la última vez que estuvimos aquí, tú dijiste que habían 3 clases de amor o 3 significados No, son para 3. amor. O sea, el griego tiene 4 palabras para hablar de amor. Amén. Y- Entonces, y- una de esas que se está usando aquí hoy en día, ¿verdad? Que estamos viendo en el mundo es el amor eros, Sí. el amor sexual, el amor seductor, el amor de placer. Ese es el que estamos, porque si si una mujer, ¿verdad? Permite que un hombre la deshonre de esa forma, antes de llegar al altar, hablando también a los cristianos, ¿verdad? Si ella permite eso y él hace eso con aquella mujer con que él se ha comprometido y le ha prometido matrimonio, y antes del matrimonio él la deshonra, Está mostrando ahí que no hay amor, amor, no hay amor. ahí no hay amor, ahí lo que hay es un deseo de saciar un placer. Porque la Biblia dice que el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo espera, Amén, todo lo lo espera. soporta. El amor, o sea, si tú amas a tu prometido o a tu prometida, tú la amas, como dice la palabra, tú vas a esperar, Amén. ¿verdad? Va A esperar. que llegue ese día del matrimonio y puedas tú tomarla honrosamente, porque la Biblia dice que hay que tomar el matrimonio honrosamente, sin mancilla, ¿verdad? Amén. Sin mancilla, sin fornicación, sin adulterio. Entonces, esto se está viendo hoy en el mundo, ese amor sexual, ese amor erótico, ese amor de complacer el deseo. Amén. Y no el deseo del otro, sino el deseo De propio, el personal. deseo de uno mismo. Ese es el amor que se está viendo en el mundo en este Amén. tiempo. Satisfacer positivamente ese placer. Así Y es es. la idea con que te quería concluir, porque como el hombre
desechó el matrimonio y comenzó a tener intimidad antes del matrimonio, entonces, ¿qué pasa? Que algunos han tenido sexo y cuando la muchacha con que tuvieron el sexo le dice, estoy embarazada, entonces Amén. él como no tenía un amor por ella, sino que fue por placer, sí, inmediatamente se va, la deja sola. Entonces ahí vemos que la muchacha de pronto desesperada, ¿verdad? Sí. Algunos botan los niños, se han encontrado los niños en la basura, han encontrado niños en bolsa. Sí. Y entonces al bienestar le ha tocado recoger esos niños, ¿verdad? Amén. Producto de qué? Del pecado de las parejas heterosexuales. Entonces, por ese origen, ¿verdad? De no acatar de pronto el consejo de Dios, porque si hay algo que Satanás ha hecho en este tiempo es que los colegios saquen la tesis de Dios, ¿verdad? Se le enseña el humanismo, hay materia, se le enseña de todo, pero amén, lo de Dios cada día lo han ido sacando. Sí, entonces vemos que cuando el hombre le quitan la idea de Dios, el hombre es más manipulable, o sea, el hombre lo pueden controlar más, y es evidentemente lo que está haciendo Satanás a través de estos hombres que aman el dinero, que quieren tener el hombre únicamente como para que les den ingresos económicos, en el placer, en tantas cosas. Entonces el hombre le sacan la idea de Dios, y cuando el hombre le sacan la idea de Dios, el hombre queda a merced de estas personas que tienen una mente diabólica. Entonces vemos hoy en día la cantidad de niños que tienen el bienestar familiar de pronto, en su mayoría por ello. Habrán algunos casos en particular, ¿verdad?, que no tienen que ver con eso, pero la mayoría es por eso. Entonces hoy vemos que los hombres, porque la Biblia dice que el pecado del homosexualismo y el lesbianismo es un juicio de Dios por el hombre no haber querido abrazar el evangelio. Porque cuando el hombre no abraza el evangelio, está diciendo, yo puedo conseguir mi santidad por mis propios méritos. Entonces vemos que el pecado del homosexualismo y el lesbianismo es la perversión, o sea, lo que va a rebosar la copa. Y hoy en día estas personas, ¿verdad?, que tienen un problema que no es mental, como de pronto la psiquiatría ha querido hacerlo ver, o que lo ha estudiado desde ese punto de vista, pero nosotros sabemos que eso es algo espiritual. Amén. El hecho de que la ciencia y la filosofía haya abandonado, ¿verdad?, la postura de Dios o la tesis de Dios, porque la ciencia y la filosofía ha tomado el punto de vista antropológico de la filosofía, de los filósofos, ¿verdad? Pero el punto de vista de antropología desde el punto de vista de Cristo lo ha dejado a un lado. Entonces, el punto de vista antropológico de Cristo habla de la existencia de lo espiritual. Amén. Amén. El punto de vista de la filosofía, de algunos filósofos, porque no estoy generalizando, algunos filósofos hablaron y creían en la espiritualidad, ¿verdad? Pero aunque un poco desenfocado, por ejemplo, en el caso de Platón. Pero nosotros vemos que esto es un problema, el homosexualismo es un problema espiritual. Amén, así es. Y esta conducta que tienen ellos es el enemigo que los tiene dominados. Entonces, entregarle esas criaturas a esta pareja que ellos mismos no saben que el problema que ellos tienen es un problema espiritual. Entonces, entregarle los niños a estas parejas, porque imagínese usted, o sea, un niño, no hay mejor manera de enseñarle a un niño que con el ejemplo, ¿verdad? Entonces el niño ven dos parejas, una pareja heterosexual, y ellos van viendo ese modelo. Amén. Pero ver dos parejas del mismo sexo que les están creando, eso es una aberración. Entonces nos damos cuenta de cómo el problema heterosexual o la promiscuidad sexual ha llevado, es lo que ha originado esa gran problemática que tiene la sociedad. Entonces esto era lo que se estaba practicando en Corintio, este desorden sexual, y es lo que Pablo quiere corregir. Así es, amén, así es. Sí, como estaba diciendo mi esposo, que como Pablo tuvo que, ¿verdad?, en esta carta tocar de pronto en un pequeño párrafo, ¿verdad?, hablar sobre este tema, porque en ese lugar, como decía mi esposo,
era un lugar muy comercial, muy abierto al comercio, a todas esas cosas, y también así se veía mucho la aberración sexual, ¿verdad? Me imagino que el homosexualismo, la prostitución y todas estas cosas, y también me imagino que era normal, como hoy en día vemos en todo el mundo, que es normal que un hombre tenga muchas mujeres, o hasta ahora también estamos viendo que ya es normal que una mujer haya tenido muchas parejas y que se vaya a una discoteca, ¿verdad? A igualarse un hombre, a tomar y tener una noche de sexo con cualquiera que ella se le dé la gana. Es algo normal, pues, y me imagino que en ese tiempo también se estaba viendo en este tiempo en el pueblo de Corintio, y entonces estas personas estaban, ¿verdad?, comenzando quizás en el Evangelio, y Pablo los estaba fundamentando en la palabra, los estaba adoctrinando, para Amén. que ellos pudieran entender de que ya el hombre no podía ir y satisfacer su deseo con muchas mujeres, sino que él tenía que, ¿verdad?, alegrarse, como dice la palabra, con la mujer de su juventud. Y él tenía, ¿verdad?, porque es que es algo tan difícil, ¿verdad?, como decía mi esposo ahorita, que el amor es el carácter de Dios, y a veces es tan difícil, ¿verdad?, en el ser humano el poder comprender eso, o de pedirle a Dios que nos dé su amor. Amén. Para amar, para comprender, para entender, para conocernos, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que estas personas vivían juntas, tenían su matrimonio, y me imagino que en el tiempo, como decíamos ahorita, que hoy en día, ¿verdad?, la mujer tiene sus periodos en la cual a veces no puede, está indispuesta, y el hombre debe de comprender, el hombre debe de entender, y el hombre debe de abstenerse, ¿verdad?, hasta que su esposa esté apta exactamente para la intimidad. Entonces, me imagino que en este tiempo estas personas, pues, me imagino que no se abstenían, sino que hacían lo que hacían en ese pueblo o en esa nación como algo normal, el irse a una prostituta, el irse a otra mujer a satisfacer su deseo. Pero el Señor nos enseña, ¿verdad?, de que nosotros no solamente debemos satisfacer nuestro deseo personal, sino nosotros debemos, ¿verdad?, aprender a conocernos el uno al otro. Debemos aprender también a conocer cuáles son los deseos de tu pareja, ¿verdad?, qué se siente, cómo se siente, para nosotros poder, porque no solamente el matrimonio se va a basar en una relación sexual. El matrimonio no Sino solamente... que es algo fundamental de ella. Exacto, es algo fundamental, y es algo que se añade a muchas cosas que van a fundamentar el matrimonio, ¿verdad? No solamente se va a basar en una relación sexual, no solamente en eso, porque nosotros podemos ver casos en los cuales el hombre tiene a su esposa enferma, pongamos un ejemplo, con un cáncer, una enfermedad en la cual ella no puede, muchos meses tratando de recuperarse. Entonces el hombre debe de entender y comprender eso, ¿verdad? Amén. Y no solamente porque ame a su cónyuge, no solamente porque ame a su esposa o a su esposo, sino porque amamos a quién, a Dios. Amén. Porque el amor es un carácter en nosotros que Dios forja, pero no es solamente para amarlo, para amar al otro, sino para amarlo a Él. Porque si nosotros lo amamos a Él, nosotros vamos a amar a los demás. Nosotras también vamos a amar a los demás. Nosotros vamos a comprender a los demás, vamos a ser comprensivos, vamos a ser personas, ¿verdad?, que nos conozcamos el uno al otro, ¿verdad?, y que vamos a fundamentar nuestro matrimonio no solamente en una relación sexual, sino en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver por qué no cumplen este deber. O sea, porque hoy en día, no solamente allá afuera, porque allá afuera en el momento que ya ninguno de los dos se desea, bueno, listo, chao, nos vemos, si nos vimos ya no me acuerdo de ti, listo, chao. Y se van y se buscan a otra, pero acá en el Señor vemos que no es así. No, y disculpa antes que tú entres en materia, porque este programa está dirigido básicamente, primeramente a las parejas cristianas, Amén, ¿verdad? así es. Pero también a las parejas que no son cristianas. Porque básicamente donde Satanás ha trabajado al ser humano, y quizás una persona que es inconversa dice, pero ¿por qué yo no logro consolidar una relación? Así es. ¿Por qué yo
tengo este problema con mi esposo, me casé y ahora tengo esta problemática. Y entonces la solución más rápida es separarse. Así es. Entonces, yo creo que ahí es donde Satanás ha trabajado al hombre, de pronto de sacar al hombre, de aislar al hombre de él. Y el engaño más terrible ha sido, por ejemplo, porque cuando yo era inconverso, inconverso es que no era cristiano todavía, aún yo decía así que yo tenía a Dios en mi corazón y que yo no necesitaba estar en una iglesia metido, porque ya yo tenía mi lugar y Dios tenía su lugar en mi corazón, y yo creía que de la manera como yo lo estaba haciendo, era la correcta, ¿verdad? Pero nosotros vemos que tener a Dios en nuestro corazón no es solamente decirlo, amén, sino que tener a Dios en nuestro corazón es que cuando yo estoy, como decía mi esposa, cuando yo tengo a Dios en mi corazón, de mi corazón debe salir amor, no buscando lo mío propio, sino lo del otro. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque entonces cuando la persona le da prioridad al placer antes que al amor de Dios, entonces la persona, por buscar un rato de placer entonces puede perjudicar a su esposa. Y ahí vemos por qué hombres, por tener un rato de placer o porque pelearon con la esposa, se fueron con otra y allá les pegaron una enfermedad, y cuando vienen acá a la casa que se reconcilian, entonces la enfermedad se la pegan acá, o cuando la esposa se da cuenta de la que le están siendo infiel, llegan las separaciones, ¿verdad? O sea, mire cómo este placer trae consecuencias y trae problemas en los hogares. Entonces, ¿por qué el hombre lo hace? ¿Por qué el hombre que está en el mundo, ¿verdad?, toma estas decisiones? Porque ahí lo que está mostrando es que no tiene a Dios en el corazón. O sea, de pronto también lo que está mostrando es que el amor de Dios no está en él, porque tener a Dios no es porque yo lo diga, tener a Dios es porque de mi corazón debe salir ese amor, y yo, para tener ese amor, yo debo estar en una íntima y relación con el Señor. Amén. Amén. Entonces trajimos a colación esto, ¿por qué? Porque es una problemática que se está viendo dentro de la sociedad, pero terriblemente. Y esto le ha traído consecuencia aún hoy la juventud hoy en día no terminan sus estudios, sino que quieren tener sexo antes del matrimonio, y vemos que la cantidad de problemáticas que hay hoy en día, algunos casos de suicidio donde la muchacha quedó embarazada, no pudo terminar su carrera, se decepcionó, se suicidan, y estas problemáticas que estamos viendo. Pues toda esta problemática la había en Corintios, pero cuando el hombre de Dios llega al Evangelio, entonces Pablo da estas directrices para que el hombre aprenda a tener cómo es el deber conyugal dentro del cristianismo, dentro del Señor, porque lo que estamos viendo hoy en día es que Satanás, el pecado que está afuera, lo ha traído a la iglesia. Y por eso hoy vemos normal que ya algunos pastores, algunas Biblias están hablando ya del recasamiento, están hablando de que cuando el hombre, de pronto, si la mujer le fue infiel, entonces debe separarse, y los jóvenes en la iglesia no esperan a ir al altar, sino que tienen relaciones sexuales antes de casarse. No, y tienen, o sea, son parecidos al mundo, porque así como un joven que no conoce a Cristo tuvo una novia, no le funcionó, tuvo otra, no le funcionó, así estamos viendo hoy en día que eso también se ha introducido a la iglesia, ¿verdad? Donde ya el joven ha tenido hasta 10, 20 novias y ninguna es la elegida, ninguna ha sido la revelada por Dios, y siguen en su sinvergüenzura, ¿verdad? Teniendo estas relaciones con una y con otra, y de pronto aquí en el Señor, en el cristianismo, de pronto no se ve mucho
la intimidad sexual, así como se ve en el mundo, pero yo me imagino que la tocadera, se mancillan, después que se mancillan, entonces vienen y no, esta ya no es, esta no es la mía es aquella, voy a orar por aquí, entonces aquella y vuelve lo mismo, ¿verdad? Y eso se vuelve una cadena y una transmisión de espíritu con espíritu y mejor dicho, y eso se mete en la iglesia y podemos ver que los pastores hoy en día están permitiendo esto en las iglesias, ¿verdad? De que un joven, imagínense, un joven ministro, que es ministro de alabanza, predicador, evangelista, o sea, tenga esta conducta. Exacto, esta conducta, ¿verdad? O sea, esta clase de conducta donde no se vista bien delante de los ojos de Dios. Y así le permita ministrar la Exacto. presencia de Dios. Y así ministran y van y le ponen la mano al otro y supuestamente reciben liberación. Será más bien que recibirán cautividad, porque ¿sabe qué se puede esperar de una persona o de un líder o de un ministro que tiene esta clase de conducta, ¿verdad? Entonces, eso lo estamos viendo hoy día, ¿verdad?, en nuestras iglesias. Sí. Donde los jóvenes ya no se guardan en castidad, ya no se guardan en santidad para Dios. Ya no la joven espera que el joven, su prometido, la lleve al altar, la honre, ¿verdad? Sino que ya quieren satisfacer el deseo sexual. Sí, y todo eso, amor, lo que muestra es esa falta de relación o de comunión del creyente con Dios. Porque Amén. así, como el hombre está en el mundo, lejos de Dios, y Pablo lo va a decir, ¿verdad? En otro tiempo estábamos lejos de Dios, sin Dios y sin ley en el mundo. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que cuando el joven cede al placer, ahí es una falta de comunión de esa persona Exacto, con Dios. con Dios. Porque es que lo que llena verdaderamente el corazón del hombre es la presencia de Dios. Y es lo que Jesucristo trata de nuevamente traerle al hombre, porque el hombre cuando pecó se apartó de Dios, ¿verdad? Y cuando el hombre se apartó de Dios murió espiritualmente, y esa parte espiritual que muere queda un vacío. Entonces, por eso es que Cristo llama al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, porque el hombre como tiene ese vacío, el hombre intenta llenarlos en el placer. Y vemos que Cristo vino a llenar ese vacío, y ese vacío se llena es con la presencia de Dios. No hay algo más hermoso que uno pueda experimentar, y es la presencia de Dios. Cuando uno está, ¿verdad?, de pronto soltero, ¿verdad?, que de pronto hay más esa libertad como para servirle al Señor. Amén. ¿Verdad?, que uno quiere, tiene todo el tiempo, toda la disponibilidad, como dicen vulgarmente, porque no tiene perrito que le ladre, ¿verdad? Y uno quiere, y uno está así con esa presencia de Dios, y uno quiere, está evangelizando, está llevando la palabra, que la gente conozca al Señor, que nos ha dado esa alegría, ¿verdad?, en nuestros corazones. Entonces vemos que hoy en día la juventud en la iglesia como que se ha ido apartando de Dios, y ya el joven hoy en día no llega a buscar el rostro del Señor. No. El joven hoy en día llega a buscar novia y novio a la iglesia. Así es. Y entonces imagínate, yo imagino esas iglesias que entre comillas cristianas, donde se hacen las chiquitecas y que se hacen cosas. Imagínese. Entonces, imagínense, o sea, supuestamente la iglesia se ha vuelto es como ese sitio donde se van a encontrar, Así es. se van a conocer, donde se van a enamorar. buscar una novia, sí, a conocerse, a buscar una novia, a enamorarse, ¿verdad? Como si hoy en día un joven inconverso está solo y dice, bueno, me voy por una discoteca para ver a quién conozco. Así se está viendo hoy en día en las iglesias cristianas. El punto del encuentro hoy son las iglesias. Son las iglesias, a buscar una novia, exactamente. Y ese es un mal testimonio, porque yo principalmente yo he escuchado jóvenes que han dicho, oye, yo me voy a ir para una iglesia como se fue sutanito de tal, porque eso llegó allá y enseguida fue buscando novia, ¿verdad? Entonces vemos que hoy en día los jóvenes a veces, como dice mi esposo,
van a una iglesia, o sea, toman ese lugar como un punto de encuentro, ay, porque me gusta la jovencita, pues, y no solamente porque de pronto yo digo que él dirá, ay, porque me gusta esa joven, sino porque hoy también como hemos visto también la forma de vestir como han cambiado, ¿verdad? En los jóvenes, principalmente en la jovencita, cómo ceñen su cuerpo, cómo muestran sus atributos, ¿verdad? Entonces el que está afuera, ¿verdad? No va a buscar a Dios, va a buscar, ¿verdad? Sí. Buscarla a ella. Porque como decíamos, como hemos dicho, que el hombre siempre quiere satisfacer su deseo personal, no el deseo de Dios ni el deseo del otro, sino su deseo personal. Bueno, entonces quisimos hablar primeramente de esta introducción, ¿verdad? No, porque el tema central aquí es el deber conyugal dentro del matrimonio. Así es. Pero quisimos hablar del contexto histórico de los corintios, porque es muy normal, o sea, así como aconteció en los corintios, lo estamos viendo hoy en día. De pronto ese desorden moral que se tenía antes de conocer al Señor. Y vemos que hoy en día, de pronto la gente, ¿verdad?, llega al Evangelio y de pronto no llegan a buscar esa renovación que uno tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso particular, fui una persona donde el enemigo me usó mucho en esa inmoralidad y tuve muchas consecuencias por ello. Entonces, de venir al Señor y quedarme soltero durante mucho tiempo, me fue difícil, pero aprendí el dominio propio que da el Señor pidiéndoselo en oración y ayuno. Amén. Cuando nos íbamos a los ayunos retirados, ayunos de 3 días, así le pedí a Dios que tomara control, que me diera ese nuevo renacimiento, que me diera esa Amén. templanza, ¿verdad? Y porque quería servirle al Señor. Pero imagínense hoy en día, el joven viene a la iglesia y el joven no lo dirigen para que busque el rostro de Dios, Así es. para que aprenda a tener esa relación con el Señor, porque qué bonito es cuando Dios nos ministra con su presencia. Es lo más hermoso, es más hermoso que cualquier otra cosa. Por eso el salmista va a decir, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén, así Porque es. cuando uno aprende a estar es lo que llena al hombre, es lo que llena al ser humano. Amén. Entonces, pero el joven cuando viene del mundo, si no conoce la presencia de Dios, entonces él va a seguir buscando lo mismo, pero ya no allá, sino acá dentro de la iglesia. No, y vemos que hoy Y en cuando día llegan- los jóvenes están como los corintios. Y cuando llegan a este compromiso dentro del matrimonio, Amén. entonces no están preparados, no están formados, imagínate tú. No logran tener, o sea, así como los corintios, pero bueno, y aquí vemos que Pablo, qué bendición, que ¿verdad? Que les dio una palabra, que los adoctrinó, que Los estaba enseñando, le estaba enseñó, corrigiendo que los su formó, conducta. exactamente. Pero hoy en día vemos esa escasez en las De iglesias formación. de formar a los jóvenes, ¿verdad? Porque si vemos un joven que no ha logrado tener una relación estable en la iglesia con una joven, sino que ha tenido muchas jóvenes, entonces, ¿qué nos esperamos cuando ese joven tome la decisión alocadamente de casarse con algunas de estas muchachas que ha tenido ya un noviazgo, un compromiso, ¿verdad?, de casarse, y cuando lleguen cuando lleguen todos estos problemas, todas estas dificultades, ¿verdad?, que a veces vemos en el matrimonio y muchas veces en el cumplimiento del deber conyugal, ¿verdad? Si no tuvo una relación estable, siendo novio de otras muchachas, ¿cómo va a tener una relación estable, verdad? Cuando Siendo ya ya esposo, lo que va a tomar la decisión es ¿de qué? De divorciarse, de separarse. Y hoy es algo normal, que verdad, que nos casamos y no nos entendimos, vamos a divorciarnos, listo, porque ya eso es algo normal en la iglesia, porque como decía mi esposo, así como está en el mundo, ya Satanás tiene al mundo cautivo, así quiere Satanás meterlo en la iglesia. Él terminó, él desmoralizó el mundo, ahora su objetivo es la iglesia. Exacto, amén. Así entonces, no se pierda el próximo programa, ya vamos a estar adentrándonos ya en el texto, ¿verdad? Lo que dice Corinto, el deber conyugal, y entonces, para que usted esté apercibido de cuál es su deber, de qué es lo que Pablo trató de
de indicar con eso si es que el hombre tiene un dominio bajo la esposa y que la esposa está súbdita a él y debe no. Entonces vamos a estar desarrollando eso. Entonces la invitación es para el próximo lunes, amén. Todos los días de 10 a 11 Amén. se va a estar transmitiendo este programa, Una Sola Carne, que va a ser de mucha bendición para su relación matrimonial. Y le invitamos a que escuche el consejo de Dios. Está bien, fue donde los psicólogos, fue donde cualquiera de pronto ayuda, entre comillas, profesional, pero ahora escuche el consejo de Dios. Amén. Y será de gran bendición para la restauración de su matrimonio. Entonces vamos a orar para despedirnos y quisiera, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias. Por la linda oportunidad que nos has dado, Dios mío, de compartir sobre este tema, Dios mío, en particular. Señor, te pedimos, oh Dios amado, Padre, por cada una de las parejas, Señor, que están atravesando momentos difíciles, Señor, en el hogar, Señor, aquellos que quieren separarse, Dios mío, porque ya no se entienden. Te pedimos que en esta hora tú envíes, Señor, tu presencia allí, Dios mío, y que tú, Dios amado, puedas, Dios mío, Señor, ministrar a cada una de esas parejas, Dios mío, que están allí viviendo esta situación. Que la misericordia tuya alcance estos hogares, Señor. Que tú restaures, Dios mío, Señor, estos hogares que están divorciados, Señor. En el nombre de Jesús. Para que, Dios mío, la familia pueda recobrar el valor, Dios mío, Señor, que tú quisiste en tu palabra, Señor. Reprendemos la obra de las tinieblas, Padre, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor. Amén y amén. Bueno, bien, mi amado hermano y amigo que nos escuchó en esta hora a través de Goel Televisión, se despide de ustedes su servidor Orlando Castro y mi amada esposa María de Castro. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Dios les bendiga.